Lo que no celebro es que los argentinos paguemos los alimentos como los pagan los que requieren nuestros alimentos, y lo que no celebro es que la carne de los argentinos la paguemos como la pagan en Francia, en China o en cualquier latitud del mundo. La puja sectorial de algún modo tiene que encontrar un límite y tiene que encontrar un punto donde solidariamente digamos, basta, pensemos en nuestra gente, pensemos en los que necesitan, porque si no, todo el esfuerzo que hacemos, tratando de poner recursos en los que le están pasando mal, terminan pasando la aspiradora a los poderosos, se terminan llevando el dinero y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente. Cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. No hay manera, no hay manera. ¿Y qué aportan los empresarios en todo esto? ¿Cuál es el aporte que hacen? Los sectores más pudientes de la Argentina, ¿cuál es el aporte que hacen? Porque el aporte lo tiene que hacer el Estado. O sea, para resolver el problema de los precios tenemos que cobrar menos impuestos. En un estado degradado, que es lo que nos han dejado. Yo ahí lo que pido es que, por favor, el esfuerzo tenemos que hacerlo todos, no algunos. Y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que son los que indefectiblemente tienen que ir a comprar sus alimentos y ven que los precios no paran de subir. Y cuando yo miro los balances de las empresas alimenticias, cómo perdieron en el 2019 y cómo ganaron en el 2020, no saben lo que celebro que hayan ganado. Pero lo que les pido es que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal, donde el 40% de los argentinos la está pasando mal y que tienen que colaborar con ese 40%. Como estas declaraciones del presidente Alberto Fernández se conocieron el viernes a la noche, no tuvieron mucha repercusión, pero el tono y la manera en que lo dice el presidente habla de un presidente crispado, desesperado, enojado con lo que está pasando. El aumento del precio de los alimentos es imposible de explicar, dice Alberto en otro tramo de su discurso. Y la verdad que yo por lo menos coincido con todo lo que él dice. El problema es que él es el presidente, no es un analista. Entonces, acá es donde las cosas se empiezan a confundir. Alberto Fernández ya lleva casi 2 años gobernando y no le encuentra la vuelta a lo que está pasando. Está bien, ya sé, gobernar en pandemia es difícil, ya todo eso lo sabemos, le pasa a todos los gobernantes, pero la Argentina es un país especialmente complicado. Venía de 2 años de caída de la economía, tenía una inflación altísima y tiene encima la pandemia y una caída del 10% de la economía. Entonces es especialmente complicado. El presidente habla como un analista. Si ustedes lo escuchan, habla como un analista. Pero la gente no lo votó para que sea un analista, lo votó para que resuelva cosas. Y la crisis está. La crisis la venimos comentando y todos estamos preocupados por esa confluencia de crisis sanitaria con crisis económica, esa aceleración de la inflación que cada vez desplaza más gente a la pobreza, ese aumento de los precios de los alimentos que hace que cada vez más gente coma peor. Y como dice el propio presidente, por más plata que se le ponga a los más desfavorecidos en la tarjeta alimentar, en la asignación universal por hijo, en las pensiones, en los planes, eso es como un bolsillo de payaso, no termina nunca y la plata se sigue perdiendo. Entonces, hasta ahora, las soluciones que probó el gobierno no funcionaron. No funcionan los controles de precios, no alcanza con ponerle plata a la gente, son paliativos, sí, ya sé, son paliativos. Hasta el propio Emilio Pérsico, un hombre que integra la coalición de gobierno, en nombre del movimiento Evita, acaba de decir ayer que la tarjeta alimentaria es pan para hoy, hambre para mañana, efectivamente, porque la inflación se devora la plata. Entonces ahí, frente a esto, hay 2 salidas, ¿sí? Una salida es estilo la derecha, ¿sí? Con un ajuste. Y ojo, porque eso es lo que está pasando en Colombia. En Colombia tampoco los medios de comunicación le dieron mucha pelota a lo que está pasando en Colombia, donde hay 25 muertos, 500 desaparecidos, cuando el gobierno, en un país que no tiene inflación y que no tiene demasiados problemas de déficit fiscal,
quiso hacer un ajuste disfrazado de ley impositiva, quiso aumentar el IVA a todos los artículos de primera necesidad, o sea, le iba a pegar un golpe en el bolsillo a las clases populares, sobre todo para financiar, además del déficit, gastos de aviones y gastos militares, y ahí salió la gente a la calle y pasó lo que pasó. Esa es una salida por derecha, un ajuste. Después está la otra salida posible, que es una salida como la que está buscando el gobierno, que es ir llevándola con controles de precios mentirosos, con parches que no se resuelven, con ministros que no se sabe a qué juegan. Piensen solamente en esto. ¿Para qué sirvió el Consejo del Hambre? Porque ese discurso del presidente Alberto Fernández era en Casa de Gobierno, pero en la ocasión de la reunión del Consejo Federal de Lucha contra el Hambre, ¿para qué sirvió? No se sabe. Hay una ley del Banco Nacional de Alimentos, votada por unanimidad. ¿Para qué sirvió? Nadie sabe. ¿Se acuerdan de la ley de góndolas que iba a lograr que las pymes entraran en el supermercado y generaran más competencia y que ahí bajaran los precios? ¿Ustedes vieron algo en algún supermercado más barato? No. El gobierno mismo sigue comprando caros los alimentos que después distribuye y no se le ocurre hacer otra cosa. Entonces, hay una solución clásica que podrían optar y buscar hacer es fomentar la competencia, que haya competencia real, porque el problema con los alimentos, con otros sectores de la economía argentina también, es que está muy concentrado. El problema con los alimentos es que está muy concentrado. Entonces las empresas se ponen de acuerdo, suben los precios, como se les da la gana. Los supermercados, los grandes superficies, también suben los precios como se da la gana. Y cuando no pueden vender, aplican esas promociones del 2x3, 3x2, 2x1. Pero esas promociones después no van a parar a la manera real en que se compra y no se computan en el índice de precios al consumidor, que sigue creciendo. Pero aumentar la oferta sería otra manera de lograr que haya más alimentos, haya más competencia. No le encuentran la vuelta. ¿Para qué están los funcionarios si no saben cómo hacer para aumentar la oferta? El Estado, piensen solamente en la cantidad de alimentos que compra el Estado. El año pasado, cuando recién empezó la gestión de Alberto Fernández, se conoció un escándalo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social con el precio que se pagaba un paquete de fideos. Claro, la burocracia más la demora en los pagos hacía que cada paquete de fideos terminaba costando 3 veces lo que le salía a cualquiera. ¿Saben qué pasó con esa investigación? Que fue un escándalo, que hubo una cantidad de gente imputada. ¿Sabe qué pasó? Sobreseyeron a todo el mundo. Desde el ministro de Desarrollo Social hasta todos los funcionarios terminaron sobreseyendo porque no había delito, porque todos esos requisitos encarecían el producto y ahí nadie se le ocurre que es el Estado el que está comprando caro. La Argentina no tiene ninguna empresa, ningún mecanismo inteligente para comprar barato los alimentos y redistribuirlos. No se le ocurre a ningún ministro. El gobierno se la pasa anunciando que está reconstruyendo y construyendo las viviendas que Macri dejó sin hacer por una cuestión ideológica. Bien, ¿saben cuántas son? Mínimas, cientos, miles, muy poquitas. El déficit habitacional de la Argentina es de más de 1 millón de viviendas. ¿Se podría encontrar un mecanismo para construir viviendas populares? Sí. ¿Algún funcionario le encontró un mecanismo a esto? No, no saben cómo hacerlo. Piensen solamente que la Argentina, el Estado argentino sigue siendo accionista de un banco que se llama Banco Hipotecario. Bueno, pues bien, el Banco Hipotecario, donde el Estado es accionista, ¿saben qué hace? No da hipotecas. Auspicia clubes de fútbol, da tarjeta de crédito, está en cualquier pavada, pero no da hipotecas. ¿Sí? Ahora están discutiendo si lo meten por la ventana al Banco Hipotecario otra vez con el Procrear. No saben cómo hacer las cosas, no lo pueden resolver, solo saben hacer más de lo mismo. Solo saben aplicar controles de precios que no funcionan, pero que sirven para dibujar el índice de precios del consumidor y se engañan a sí mismos. Pero después, al final del día, la gente lo que ve con hartazgo es que las cosas salen más caras y que ellos son cada vez más pobres, que tienen cada vez menos laburo y que la pandemia no termina. Esa es la otra cosa en la cual el gobierno se equivocó y ahora está pagando las consecuencias en la economía. Apostaron todo a una vacuna. La vacuna famosa de Oxford AstraZeneca que se iba a fabricar acá, la vacuna se fabricó, se la mandaron a México, de México se fue a Estados Unidos. Eran como 5 o 6 millones de dosis de vacunas que nunca llegaron.
que se produjeron acá en la Argentina y el gobierno no tiene los huevos suficientes para plantarse y decir, señores, ya pagamos el 60% de esta vacuna, el principio activo no sale hasta que nos manden la vacuna comprometida. No, no lo hacen. Está en juego la gobernabilidad de la Argentina, está en juego la crisis y no tienen los huevos suficientes para hacerlo. No tienen los huevos suficientes para hacer un mecanismo que termine con el aumento de precios de los alimentos. No solamente los controles que son para decir que controlan, o el presidente hablando como un analista enojado, diciendo que cada vez que ponemos dinero en los bolsillos de los argentinos los precios suben. No sirve para nada eso. 2 años después de haber asumido, el presidente Alberto Fernández está como un presidente impotente. O sea, sin poder, en el sentido de que no tiene poder. La Corte Suprema, iba a decir una barbaridad, pero bueno, se burla de él con un fallo sobre las clases. La Corte Suprema, por Zoom, hace un fallo diciendo que los alumnos vayan a las clases. Ellos por Zoom, por supuesto. Así de grosero es todo. Rodríguez Larreta dice, no, yo no quiero, las clases presenciales no me interesan. La Corte Suprema considera que ellos saben más que los epidemiólogos y pueden definir que el AMBA no tiene nada que ver, el conurbano con la ciudad de Buenos Aires y que el virus no cruza. Cosas delirantes que solamente pueden pasar en la Argentina. El procurador Eduardo Casal lo están investigando por enriquecimiento ilícito. En sus declaraciones juradas en blanco se enriqueció y todavía sigue en su puesto. No lo nombró nadie, es interino y no lo pueden ni siquiera echar. Todavía está el fiscal Stornelli en su puesto en Comodoro Pi, protegido por supuesto por el gobernador Casal, por el procurador Casal. Los jueces de casación que fueron a tomar nota de lo que le decía Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, todavía están en sus puestos y encima fallan y hacen fallos para protegerse y que las investigaciones por espionaje no salgan de Comodoro Pi y las puedan manejar ellos. Ni siquiera pudo hacer que las vacunas se queden en la Argentina. Es un gobierno débil, pero además es un gobierno sin creatividad. Entonces, no saben qué hacer, no atinan a nada, pero lo único que uno puede saber en la Argentina, después de todos estos años, es que la inflación es lo que devora gobiernos. ¿Sí? Piénsenlo al revés. Menem ganó 3 elecciones seguidas habiendo domado la inflación. Cristina perdió en 2013 las elecciones argentinas por la inflación. Perdió también Scioli en 2015 porque Macri mintió que iba a poder dominar la inflación y el propio Macri termina perdiendo por paliza en 2019. ¿Por qué? Por la inflación. No le den más vueltas. Y el gobierno no sabe qué hacer con la inflación y la inflación le va a condicionar las elecciones de 2021. ¿Debería hacer un ajuste? No, porque estalla el país. ¿Debería encontrar otra manera de hacerlo? Sí. ¿Debería ponerse los pantalones y enfrentar a los empresarios que están subiendo los alimentos de esta manera? Puede que no lo logre, porque si no le van a pisar los alimentos, le van a hacer las 1000 triquiñuelas que los grandes empresarios saben hacer en la Argentina, cambiar los envases, todas estas cosas que ellos manejan mejor que nadie. Tal vez sea momento que el Estado produzca, encuentre una manera cooperativa, algo para hacer que los alimentos lleguen baratos a la gente, pero que sea en serio. No los camiones que reparten carne para la foto y para sacarlos en los anuncios y decir que Argentina unida y todo esto. Eso no sirve. Y todo esto en medio de la pandemia. En medio de un gobierno que por débil no puede poner las restricciones necesarias para que los casos bajen. Se equivocaron en la euforia de las vacunas. Se equivocaron en no volver a fortalecer el sistema hospitalario. El gobierno perdió 4 meses perfectos porque vio la segunda ola en el mundo, vio la segunda ola en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Uruguay. Y sin embargo no hizo nada. El sistema hospitalario quedó tal cual. No se hizo nada porque venían las vacunas, las vacunas no llegaron y ahora estamos penando en esta situación que el propio gobierno intenta minimizar, aunque en los informes privados sabe que lo que viene es un inminente colapso. Si es que el colapso ya no está. El colapso está escondido. Nosotros lo contamos a través de las historias particulares de los que van enfrentando la crisis del sistema hospitalario, pero claro, te dibujan los números de terapias intensivas, te dicen, no es así. Los médicos están diciendo que en el sistema hospitalario, aquí en Ciudad de Buenos Aires, la que peor está de toda la pandemia, dicen que cuentan como camas libres, camas que nunca podrían ser ocupadas porque no hay suficientes médicos, porque están rotos los aparatos, porque están rotos los respiradores. Esa la cuentan como camas libres para decir que no hay colapso en las terapias intensivas, que no hay colapso en el sistema hospitalario. Otra vez están truchando las estadísticas.
Pero cuando uno escucha las historias, ve, como la historia que van a conocer esta noche, en GPS, el hombre, el churrero que tenía 8 hijos y que se pasó 3 días en una guardia del hospital Algerich esperando una cama porque se estaba ahogando y se murió ahogado finalmente. Y ahí anda su mujer ahora con los 8 hijos a cuesta pidiendo un poco de asistencia y un poco de ayuda, implorando que alguien le dé una mano, así como no le dieron una cama a su marido. Estas son las historias de la realidad, pero todos se empeñan en decir que bueno, que la cosa no está tan mal. Hay veces uno maldice las campañas electorales, porque en las campañas electorales es cuanto más nos mienten. Y otra vez se están volviendo a mentir. Bienvenidos. Esto es GPS.